Señor Fleischmann, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Su opinión es muy válida en este país. Vladimir Putin dice que no blofea cuando habla de utilizar armas nucleares. ¿El mundo debe tomar en serio esta amenaza? Yo pienso que sí, y no garantizo que Putin termine usando armas nucleares, pero sí está en un estado de desesperación. O sea, la gran Rusia, la madre Rusia, el imperio con que él soñaba, en realidad está militarmente perdiendo frente a un ejército ucraniano, por lo menos en papel inferior, ¿verdad? Ante un pequeño país, diría yo. Lo cual, ese estado de desesperación donde todo el sueño y toda la visión de Putin se desmorona, él puede llegar a tomar decisiones drásticas y extremas. Y yo no descartaría el tema del uso de armas nucleares, pero no lo garantizo tampoco. Señor Fleischmann, el Kremlin quiere movilizar a 300.000 reservistas y el pueblo ruso no quiere saber nada de la guerra. Ayer hubo disturbios, las noticias decían que el Kremlin había prohibido viajar o vender pasajes a personas de entre 18 y 65 años, que se había desatado una histeria colectiva por buscar un pasaje para salir del país. ¿Qué opciones tienen los camaradas? Bueno, aparentemente, por lo que yo tengo entendido, hay como dices tú, hay un gran, diría yo, un gran escape, una gran fuga de gente que no quiere ser reclutada para la guerra. Se van hacia Turquía, se van hacia Armenia, se van hacia otros países donde pueden irse. Por lo que tengo entendido, el Kremlin todavía no limitó la salida de gente del país. Pero lo más probable es que lo haga pronto, igual que lo hizo Ucrania desde al principio, porque en este momento a Rusia le sucede algo que yo francamente nunca esperé que suceda, que es falta de personal militar, falta de soldados. En este momento hay una movilización parcial de soldados reservistas, que son aquellos que tienen cierta experiencia militar. Pero obviamente hay cierta vaguedad en el nuevo decreto o en la nueva ley que sacó la Duma o el Parlamento ruso, por así decirlo, donde aparentemente esa ley es vaga y pueden llegar a reclutar a cualquiera, como dices tú, de 18 a por lo menos 40 años, asumo. Entonces sí, eso ha generado pánico y como dices tú, ha generado pánico también porque es una guerra donde los rusos, mucha gente en Rusia no le encuentra sentido. Pero más allá de las protestas, porque las protestas no sé cuán numerosas fueron, no me parece que las protestas hayan sido tan numerosas como lo informan. Pero lo más importante es que hay una división dentro incluso de la élite que apoyó esta guerra, donde Putin está seriamente cuestionado y según informes de inteligencia norteamericano, hay también conflictos, hay controversia dentro de la cúpula militar también, en cuanto a cuáles son los pasos a seguir, y hay una desmoralización general simplemente porque contrariamente a los ucranianos que están peleando por su tierra y por su patria y por su libertad, los rusos no saben por qué pelean. No le encuentran sentido a la guerra y eso es un factor muy desmoralizante. O sea, estamos frente a una Rusia muy desmoralizada y un Putin que está cada vez más aislado. Estamos con Luis Fleischmann, él es profesor de Sociología y Ciencias Políticas en Palm Beach College. Señor Fleischmann, gracias por venir a este programa. Yo quisiera cambiarme por un momento de continente. Usted tiene un libro sobre la realidad venezolana y la época post-Maduro. ¿Cómo este conflicto venezolano que lleva ya décadas, y de hecho yo he perdido apuestas pensando en que ya se iba a terminar y no se termina, cuál va a ser la solución para Venezuela según su criterio? Es una pregunta interesante. Por años creí siempre que un movimiento social iba a terminar
con el régimen de Chávez y de Maduro. O sea, vimos protestas en el año 2014, vimos protestas en el año 2018, vimos protestas incluso en el 2003, mucho antes. Hubo una serie de protestas masivas y callejeras que en realidad fueron, la respuesta fue represión y más represión. A la vez, la oposición está bastante desorganizada, o sea, empiezan a haber como ambiciones personales, falta de colaboración entre la oposición, y todo esto le ha permitido al gobierno de Maduro de seguir en pie. La verdad, en este momento perdí cualquier esperanza de que este régimen pueda cambiar a través de la protesta social o a través de la desobediencia civil y a través de una oposición organizada y a través de y también a través de elecciones democráticas. No, sí. Yo pienso que en este momento lo que se necesita es paciencia. Veo que, por ejemplo, con estos nuevos tratados comerciales con Colombia puede ser que haya una reactivación, del sector civil o del sector privado. Y más o menos yo pienso que en este momento a lo único que podemos esperar es que más o menos se normalicen las vidas en Venezuela y que la gente no sufra tanto. Que la dictadura de Maduro se convierta en una dictadura blanda, en una dicta blanda, como fue en un momento la transición de Pinochet, que de una dictadura se convirtió en una dicta blanda, con el tiempo, ¿verdad? Eso es lo mejor que en este momento que puedo esperar, que Venezuela siga siendo aislada políticamente, que se le reprochen las violaciones a los derechos humanos, que Venezuela siga siendo un paria, ¿verdad? Como lo es Cuba. Pero recordemos, al igual que Cuba, puede llegar a tener un régimen casi centenario. Ya estamos a más de 60 años del régimen cubano, no cayó. El régimen iraní tiene más de 40 años, no cayó. Y no creo que caiga, incluso ahora que hay unas grandes protestas a raíz de la muerte de una joven, el régimen no lo veo cayendo así tan fácil. Okay. O sea que son regímenes que tienen intención totalitaria e intención de permanencia. O sea que en este momento yo no veo otra salida que de alguna forma tratar de hacer la vida de los ciudadanos venezolanos mejor dentro de un sistema autoritario. Sí, la verdad es que es una pena, pero sin embargo estos fanáticos del socialismo del siglo XXI empiezan a regar esta ideología que ofrece pues un poco un cielo maravilloso en donde lo van a esperar estas vírgenes y todo va a ser felicidad, y se riega en toda Latinoamérica. Así vemos que Colombia votó por Petro, Chile votó por el señor, ¿cómo se llama? Boric. Y Brasil parecería que se encarrila a una vuelta del señor Lula. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tan exitosos estos proyectos socialistoides? Bueno, es interesante que los colombianos votaron por Gustavo Petro, y particularmente porque Petro no está mostrando ningún signo de moderación. O sea, ¿cómo puede ser que el pueblo colombiano se haya opuesto por plebiscito al arreglo con la FARC y hayan votado por Gustavo Petro? Y yo pienso que... y después tenemos a los peruanos que eligieron a Castillo, pese a que los regímenes del socialismo del siglo XXI han sido todos desastrosos y fracasados, y Venezuela es un ejemplo vivo. Pienso que la lógica está en que hay una crisis del sistema político, o sea, hay una corrupción, una falta de representación, donde la ciudadanía no se siente representada por el establishment. Recordemos, hablamos del ejemplo de Colombia. Uribe fue muy popular en su momento por haber puesto fin a los grandes carteles y al poder de la FARC en gran escala, pero finalmente el pueblo o la sociedad civil colombiana vio en el uribismo también
un elemento corrupto, por así decirlo. O sea que el problema, yo pienso que es bien estructural. No hay en este momento, hay una crisis general de la clase política, hay un problema de corrupción rampante que lo vemos en muchos países de América Latina, y todo esto crea una crisis de legitimidad general y lleva a elegir candidatos que vienen de afuera, candidatos que no están ligados a partidos, candidatos que prometen el oro y el moro. Pero incluso aunque la gente no crea 100% que ese oro y el moro llegarían, por lo menos dicen, vamos a traer a alguien diferente, alguien que no pertenece a los partidos, alguien que viene de afuera. Y a propósito, pasó lo mismo acá, en forma diferente, diría yo, con Donald Trump. O sea, por años los políticos norteamericanos hablaron en contra de Washington cuando eran candidatos a presidente, incluyendo gente que después se volvió parte del establishment de Washington. Y finalmente llegó alguien que viene de fuera de Washington, que siguió atacando a la élite y finalmente también atenta contra el sistema, como es Donald Trump. O sea, este es un problema muy, muy serio que obviamente en América Latina ya es un problema que viene hace mucho tiempo, pero ahora empezó a ser un problema global. Cada vez más países eligen líderes populistas que se vuelven autoritarios simplemente porque el sistema existente no les responde o lo ven como un sistema corrupto. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Muchas gracias por esta entrevista. Yo quiero volver un poco un placer. Al tema de Rusia. A ver, efectivamente, como usted lo estaba comentando, esta es una guerra que ha desmoralizado también a parte del pueblo ruso, o al menos a parte del pueblo que no ve sentido alguno en la guerra, porque ellos le llaman operación especial. De hecho, creo que Putin ha prohibido que se le llame guerra. Esto se llama una operación especial. Y realmente el mundo atónito y también parte del pueblo ruso ve esto de una forma incomprensible, en donde por el hecho de que Ucrania se acerque a la OTAN o se acerque a Occidente y a la Unión Europea, Putin desea pues tomar un poco riendas del gobierno, destituyendo a Zelensky y luego de ya haberse tomado Crimea en 2014, ahora quiere tomarse la región del Donbass, que yo creo que es una excusa para simplemente tumbar al gobierno. Ahora, dentro de las últimas semanas, el ejército ucraniano ha estado recuperando territorio, es decir, ha ido desplazando a las tropas rusas, algo que era inverosímil hasta hace pocos meses. Entonces, ¿qué opina usted respecto de obviamente no puede predecir el futuro, pero qué opina usted respecto de qué puede suceder, de a dónde va esto y si es que Rusia tiene reales posibilidades de ganar esta operación especial o esta guerra sin sentido, o ve usted ya más probable que Ucrania y Occidente, con la ayuda que está dándole a Ucrania, triunfen? Bueno, primero quiero decir que Ucrania haya tenido estos logros que tú acabas de describir, Esteban, tiene que ver con la ayuda que recibió de los países de Occidente, que al principio eran más como tendían a no hacerlo porque decían Ucrania está perdido frente a Rusia. Pero obviamente que esta tecnología militar ayudó muchísimo a Ucrania y en este momento de alguna forma se cambió el juego. Ucrania está avanzando, incluso ahora siguen peleando en Donbass. Hay una Rusia debilitada y es en este momento, y este es el problema que yo antes mencioné con la primera pregunta que se me hizo. Putin está en este momento en una situación como un animal herido, y un animal herido es peligroso. Y es eso lo que yo me temo, que el tema de la guerra nuclear o el tema del uso de armas nucleares no está descartado. Porque en una situación donde la gran Rusia pierde y es como un león herido, va a recurrir a cualquier cosa con tal de revertir esto. O sea, ¿cómo puede ser que estos pequeños ucranianos nos estén derrotando en la batalla, en el campo militar, ¿verdad? En el campo de batalla.
Y entonces puede ser que ahí sí pueda recurrir a extremos. Ya en este momento están bombardeando con todo las zonas liberadas por los ucranianos. O sea que yo no veo, o sea, cuando estaban hablando de movilización grande de Rusia, porque hasta ahora usaron mercenarios, criminales, ahora hablan de una gran movilización de reservistas y posiblemente de no reservistas. O sea que si las cosas no van de la forma que Putin quiere, puede ser de que como un león herido recurra a los métodos más inescrupulosos que puede haber. Le están dando la importancia casi que de la batalla de Stalingrado a esta operación de Ucrania realmente, cuando llevaron a mujeres, niños a defender a Rusia en aquella época justificado, ¿no? Perdón, ¿cómo decís, Esteban? Cuando en Stalingrado mandaban a niñas y mujeres a defender a la madre patria, pero en ese caso justificado porque era eso o la muerte. Totalmente. Era libertad o muerte, ¿verdad? Sí, pero lo que empezó cuando uno habla de una operación militar es una operación quirúrgica, ¿verdad? Uh-huh. Y esto no es una operación quirúrgica, es como dices tú, es una batalla que tiende a eliminar a Ucrania como nación, tiende a eliminar a Ucrania como Estado independiente o no reconocer la existencia de Ucrania, cosa que lo dijeron abiertamente Putin, Lavrov y otros. Esto no es una operación militar, esto es una guerra dirigida a destruir al otro. Ahora, lo que no se tomó en cuenta es que en la época de Stalin hubo mucho intercambio de población dentro de la Unión Soviética. O sea que en Ucrania están viviendo muchos étnicos rusos. Es verdad que algunos apoyan a Putin, pero otros no. Y esto es parte también de por qué Rusia está fracasando. O sea, los rusos están dando cuenta de que están matando gente como ellos. O sea, hay familias que viven en Ucrania y que tienen primos en Moscú. Y esto obviamente es otro elemento que juega en contra de Putin y es un factor desmoralizador para los rusos. También inaudito. Y Putin simplemente tiene su propia visión, es su propia reputación la que se juega y su propio lugar en la historia. O sea, Putin en este momento está en una situación terrible, una situación que él mismo creó. Yo creo que tendrá que enfrentar cargos como criminal de guerra luego de que esto pase. Y como último comentario respecto a lo que usted dijo, increíble que Putin pretenda desconocer al pueblo ucraniano la existencia de Ucrania cuando el Rus de Kiev es anterior a Rusia. Entonces, realmente lo que tiene que hacer es abrir un libro de historia. Bueno, Luis, se nos ha acabado el tiempo. Interesantísimo intercambio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verlo en otra ocasión. Fuerte abrazo. Un placer. Gracias, Luis Fleischmann, analista internacional.